del día de hoy. El día de hoy vamos a ver lo que corresponde a elementos más abundantes y elementos menores en el agua de mar, nutrientes, ciclos bioquímicos, ciclos biogeoquímicos. ¿A qué consideramos elementos más abundantes y elementos menores en el agua de mar? A ver, ¿qué conocimientos previos tenemos de eso? ¿A qué llamamos elementos mayores y elementos menores? Cualquier alumno, por favor. Kevin, ¿qué vendría a ser para ti elementos mayores? Llamados también elementos conservativos. ¿Sí me escuchas, Kevin? Sí, ingeniero, disculpe, ¿podría volver a repetir, por favor? Para ti, ¿qué serían los elementos mayores o elementos conservativos? Mm, disculpe, ingeniero, no. Ya, correcto, no hay problema. No tenías que saberlo tampoco. Solamente quiero ver si alguien conoce los conceptos de elementos mayores, elementos menores o elementos conservativos llamados elementos mayores. ¿Alguien tiene alguna idea por qué le decimos elementos mayores o elementos conservativos? Se refiere a lo que Jimmy, estás con se refiere a eco lo que ahí. abunda en el mar, como no sé, el cloro, el sodio. Sí, efectivamente, son esos elementos llamados cloro, sodio, calcio, magnesio. A eso llamamos elementos mayores o elementos conservativos. Lo que pasa es que estos no van a ir modificando sus concentraciones. En cualquier parte del mundo los vamos a encontrar presentes. Y hay una relación entre ellos. Quiere decir que si uno sube, todos suben. Si uno baja, todos bajan. O sea, a eso, estos elementos están como que ligados unos a otros, ¿no? Es como, ¿a qué podría asociarlo, no? Eh, Igual que la composición atmosférica, ¿no? Si la presión baja, baja también la composición de sus componentes, nitrógeno, oxígeno, CO2, ¿no? Si la presión sube, sube también la presión de sus componentes. De igual manera, en las aguas oceánicas, los elementos conservativos se mantienen relacionados unos con otros y ascienden o descienden. Y estos elementos conservativos son los que constituyen los valores de salinidad. Quiere decir que la salinidad de 30, 33, 35, 36 van a tener la misma composición, pero lo que va a variar es la correlación de ellos. Si ellos suben, la salinidad va a subir a 35. Si todos bajan, la salinidad va a bajar a 30, 33, ¿no? A eso llamamos elementos conservativos, básicamente lo que constituye los elementos mayores componentes de la salinidad. Y los elementos menores son aquellos que sí van a ir variando en función a la temporalidad, al consumo, a la precipitación, a cualquier factor que se pueda presentar en el mar y va a incorporarlos o va a ir retirándolos. Por ejemplo, el oxígeno no es un elemento conservativo.
constituiría un elemento menor, porque esta va a ir subiendo o bajando en función al consumo, en función al intercambio gaseoso entre la atmósfera y el agua. Entonces, el oxígeno no constituye un elemento de la salinidad, pero el cloruro de sodio sí. El cloruro de sodio o sube o baja y va a afectar al valor de la salinidad, igual que los sulfatos, igual que las sales de calcio, igual que las sales de magnesio y potasio. Entonces, todos esos elementos llamamos elementos mayores o abundantes. Y luego vienen los elementos menores en el agua de mar. Ahora surge la pregunta, ¿y por qué el agua de mar es salada? ¿Por qué hay estos elementos mayores y elementos conservativos? Hay una serie de teorías que tratan de darle una explicación a estos elementos mayores, ¿no? Se dice que en la época de la formación de la Tierra, cuando ya comenzaron a separarse las aguas, producto de las erupciones volcánicas, también estas mismas gases volcánicos comenzaron a tener componentes de cloro, las cuales fueron reaccionando con los componentes sódicos del material sólido, y de esa forma se fue formando las sales de cloruro de sodio, que vendrían a ser de cierta forma el más abundante que se encuentra en el agua mar. Y así se han ido incorporando una serie de aniones y cationes producto de este aporte del material magmático cuando había mucha actividad volcánica en la Tierra y había recién formándose estos grandes volúmenes de agua que ahora constituyen mares, océanos, lagos y lagunas, ¿no? Y todo este ciclo hidrológico que conocemos en el momento. Entonces, eso vendría a ser los elementos mayores y más abundantes. Luego ya los elementos menores, los que se van incorporando por diferentes accidentes. Por ejemplo, el agua puede disolver algunos elementos que están en el fondo marino o a nivel de la orilla, o producto de que por erosión cayó, pues yo qué sé, todo un bloque de tierra y comienza a incorporar una serie de elementos. Entonces, a esos sustancias que se incorporan, ya sea por procesos físicos, químicos o biológicos, le llamamos elementos menores. Y en esos elementos menores están los nutrientes. Entonces, hay que tener claro que los nutrientes no están dentro del grupo de elementos mayores, sino están dentro del grupo de elementos menores. Correcto. Entonces, vamos a la siguiente. Entonces, tenemos dentro de los elementos de estos elementos, decimos que o los denominamos elementos mayores cuando están en una concentración de 0.05 a 750 milimoles. Elementos menores de 0.05 a 50 micromoles, y elementos traza cuando son inferiores a 50 nanomoles. Entonces, esa vendría a ser de cierta forma los rangos en la cual yo puedo incorporar o segregar y decir cuáles son los elementos mayores, elementos menores y elementos traza, ¿no? Y esta vendría a ser, de cierta forma, no se ve la tabla completa, acá ya lo ven, de los elementos mayores. Y como ven, tienen el cloro,
que es el que es más abundante. Estamos hablando de la cantidad de gramos por kilo de agua de mar cuando la salinidad es 35 por 1000. Ojo que si baja la salinidad, también baja este porcentaje. Este está expresado para una salinidad de 35 por 1000 de salinidad. Entonces, fácilmente, por una regla de 3, ustedes pueden establecer cuánto es la cantidad de cloro si la salinidad es de 33. ¿Correcto? Entonces, por favor, esto tómalo en cuenta porque vaya a ser que les coloque esta pregunta en el examen siguiente. Entonces, como verán, es una operación bastante sencilla. Luego le sigue el sodio, cuyo porcentaje es de 10,773 para una salida de 35. Luego ven que le sigue sulfato y conforme van viendo la lista, la concentración va a ir disminuyendo, siendo el más bajo los fluoruros, cuya concentración de 0,001, ¿no? Es el más bajo. Entonces, toda esa lista que ustedes ven a la izquierda de los aniones y cationes constituyen los elementos mayores. ¿Qué viene a ser la constante de composición? Justamente lo que les decía, ¿no? Esta correlación de elementos que existe quiere decir que si uno sube, todo sube, si uno baja, todo baja, ¿no? De tal forma que basta con determinar la cantidad de iones cloro para saber cuál es la salinidad. No necesito ver cuánto sodio, cuánto potasio, cuánto calcio, cuánto magnesio hay, porque hay esa estrecha relación entre ellos, ¿no? Si sube uno, suben todos. Entonces, si los niveles de cloruro suben, quiere decir que la salinidad sube y quiere decir que los otros elementos también suben. Si el nivel de cloruro baja, quiere decir que los otros elementos también bajan en la misma razón en la que bajó los niveles de cloruros. Como ven, en el cuadro anterior tenemos esa presencia de acuerdo a un patrón que es 35 por 1000, la que tomamos como referencia. En función a eso ya podemos determinar en función a la salinidad, cualquiera que sea el método de determinación, cuál es la presencia de calcio, magnesio, potasio, bicarbonato y bromuros. Entonces, no es nada complicado, de acuerdo a la salinidad determinada, ver la composición de cada uno de ellos sin tener que hacer un ensayo específico para su identificación. ¿Está claro? Y en eso justamente viene el soporte de la constante o constancia de la composición. A pesar de que permanentemente el agua de mar o las aguas oceánicas están recibiendo aguas fluviales, no cambia esta constante composición. O sea, hay esta situación siempre permanente de esta constancia, excepto en lugares sí que son críticos. Por ejemplo, se quiebra esa constante composición o esa correlación de elementos mayores cuando estamos hablando de aguas próximas a la descarga de los ríos. Eso sí, definitivamente se va a romper toda esta constante composición. Por eso esa constante composición solamente es funcional en aguas oceánicas. Estamos hablando mar adentro. En aguas costeras, en aguas de estuario próximas a las zonas de glaciares, en la zona de los polos, en las zonas de aguas anóxicas, se pierde en forma definitivamente
esa constante de composición. Y mucho más si la zona es en la cual se le ha incorporado una serie de sustancias producto de la contaminación, ¿no? Entonces, definitivamente se quiebra. Entonces, toda esa constante de composición solamente es válido, estamos hablando en aguas oceánicas, mar abierto. Y esta constante de composición, el primero que la identificó, vio esa correlación, fue Marx, 1819, presentó un trabajo en la Real Academia Británica, y luego ya es confirmada por Dietmar en 1884, Cox y Coughlin en 1966, Morris y Rayleigh en 1966, y nuevamente confirmada nuevamente Riley y Tonguday en 1967. Y falta ahí el trabajo de Jimmy del Castillo, ¿no? Estamos incorporándolo para el 2021. Ok. Y esta tabla es toda la composición que tiene el agua de mar. Entonces, verán pues que prácticamente casi toda la tabla periódica está metida en el agua de mar. A ver si ubican dónde está el oro, porque creo que es uno de los elementos que a todo el mundo le llama la atención para ver si vale la pena explotar el agua de mar para recuperar el oro. ¿Lo ubican? Por ahí está, está debajo del platino. Ahí está. De platino, ¿correcto? Y vean su concentración, ¿cuánto es del oro? Estamos hablando de 0.00011 ppm, o sea, miligramos por litro, o miligramos por kilogramo. Entonces, para recuperar 1 gramo de oro, ¿cuánto volumen de agua de mar tendría que tratar, no? Ya, pues en realidad no tiene sentido tanto esfuerzo, que más me costaría el tratamiento que la recuperación. Pero no es así si yo quiero recuperar cloruro de sodio, ¿no? Porque la presencia de cloruro de sodio sí es alto. Entonces, ahí sí vale la pena evaporarlo, secarlo y luego venderlo como se vende la sal de mesa que tenemos, la sal que se aplica en muchos procesos tecnológicos. Solamente se utiliza la fuente del agua de mar y listo. Entonces hay muchas sustancias que sí vale la pena, son componentes de los elementos mayores que sí se puede recuperar fácilmente del agua de mar. Entonces, pues, si hablamos de explotar el mar como recurso, pues ahí tiene una nueva línea de trabajo, ¿no? Ok. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Está claro, Jimmy? Sí, ingeniero. Ok, correcto. Alejandro, ¿está claro? Sí, ingeniero, todo claro. Ok, perfecto, bien. Nutrientes. ¿Qué son los nutrientes? ¿Qué vendría a ser los nutrientes? Armas. ¿Qué vienen a ser los nutrientes? Sí, ingeniero, lo escuché bien bajito. ¿Me podría indicar la pregunta? ¿Qué vienen a ser los nutrientes? ¿Ahora me escuchas? Sí, perfecto. Ya. Se escuchó bajito.
Nutrientes así en general en el agua, ¿no? Claro, en el agua. Bueno, puede ser por ejemplo, los fosfatos, los nitritos, los nitratos, que esto es, se puede decir nutrientes para lo que es el fitoplancton, ¿no? Sí, efectivamente. Es estas sustancias que requieren los organismos vivos para eh, conformar sus estructuras. Justamente nosotros necesitamos, porque somos parte de los organismos vivos, necesitamos carbono, necesitamos nitrógeno, necesitamos fósforo. Así, de la misma manera como nosotros necesitamos estos elementos, que son nitrógeno, fósforo, carbono, también las plantas en el medio marino necesitan de estos elementos llamados nutrientes, que son carbono, que es lo que necesitan, que es nitrógeno en la forma de nitritos, nitratos, amoníaco, fósforo en la forma de fosfatos o polifosfatos, silicio en la forma de silicato, porque hay fitoplancton que tienen estructuras externas de silicio, azufre, hierro y así, una serie de elementos que están dentro de lo que consideramos nosotros nutrientes. Además de estas sustancias llamadas nutrientes, también se necesita de otros elementos que también nosotros, si no los tenemos, tampoco podemos incorporar estos elementos, que se llaman, por ejemplo, que son en pequeñas cantidades, pero son necesarias. Renzo, ¿qué son esas sustancias que se encuentran en pequeñas cantidades, pero son indispensables para los organismos vivos? ¿Me copias, Renzo? Buenas tardes. Sí, Sí. buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué son estas sustancias que, que actúan juntamente con los nutrientes para incorporarse a los elementos vivos, pese que se encuentran en pequeñas cantidades? El individuo no las puede sintetizar, las necesita incorporar a través de los alimentos. Minerales que podemos consumir con los diversos alimentos. Sí, efectivamente hay algunos minerales que son necesarios para ello, otras sustancias, unos complejos un poco más elaborados que los minerales, unas estructuras orgánicas un poco más grandes, pero fundamentales, que los necesitamos nosotros y las plantas también las necesitan. ¿Cuál? ¿Cuál? No, los aminoácidos son parte de las proteínas, pero hay una, cuando decimos, vamos a reforzar nuestro sistema inmunológico y nos dice, consumamos bastante jugo de naranja. A través de ella, ¿qué cosa incorporamos a nuestro cuerpo? Vitaminas. Vitaminas. Justamente es eso, ¿no? También son necesarias, juntamente con los nutrientes, son necesarias las vitaminas, igual que, como habló su compañero, la presencia de algunos minerales. Sin la presencia de eso, pues no hay forma de que las plantas incorporen tanto el nitrógeno, fósforo o carbono. Entonces, la ausencia de estos puentecitos que facilitan el ingreso, pues a veces hacen que, a pesar que haya nutrientes disponibles, no haya ese florecimiento algal esperado. Y esas vitaminas, esos minerales, están incorporados por una serie de bacterias, una serie de procesos eh, biológicos, y las plantas las van incorporando a lo que llamamos nosotros precursores. Y así como hay precursores que favorecen la incorporación de nutrientes, también hay sustancias inhibidoras que bloquean la asimilación de nutrientes. Y justamente esos inhibidores es lo que no deben estar presentes en el medio marino, porque nos van a cortar todo este ciclo biológico, ¿no? Ok.
Entonces a eso justamente le llamamos nosotros nutrientes, a todos estos procesos que se van incorporando y van a conformar tanto el fito, el zooplancton, y de ahí va a pasar a través de todas estas sustancias minerales, va a ir pasando ya en elementos químicos o sustancias químicas más elaboradas a través de estos elementos autótrofos, van a pasar a los elementos de los siguientes eslabones de la cadena trófica. Porque nosotros, como parte de la cadena trófica, por ejemplo, no absorbemos nutrientes directamente, sino a través de los alimentos. Nosotros no absorbemos nitratos, nitritos, ni amoníaco, pero necesitamos que esos nitratos, nitritos, amoníacos sean convertidos en proteínas a través de los vegetales, a través de los animales herbívoros. Y de esa forma, estos elementos llamados nutrientes, en su forma original estaban en la forma de sales minerales, ya llegan a nosotros como productos ya más elaborados, parte de lo que se llama proteína, parte de lo que se llama aminoácidos. De igual forma, el carbono nosotros no lo asimilamos en forma directa como CO2, nosotros lo asimilamos el carbono a través de un producto llamado glucosa o su polímero llamados almidones o harinas. Y así a nosotros también nos va llegando estos nutrientes, pero ya a través de productos ya convertidos, ¿no? Pero sin embargo hay elementos en la naturaleza que sí captan estos compuestos en la forma así mineral, cosa que los siguientes eslabones de la cadena trófica no lo pueden elaborar. Por eso los organismos se van segregando en dos grupos, los autótrofos, aquellos que son capaces de sintetizar a través de sustancias minerales simples y convertirlas a sustancias más complejas, y los heterótrofos, que somos el grupo en la cual nosotros somos partes, incapaces de captar esas sustancias simples. Nosotros necesitamos sustancias más elaboradas para poder incorporar estos nutrientes. Y es eso, a eso nos referimos cuando hablamos de nutrientes. ¿Alguna pregunta? Ok. Antes de entrar al tema específicamente de los nutrientes, vamos a ver qué es el ciclo de la energía. Esa energía que básicamente proviene la mayor parte del Sol, ¿no? Por eso que hablamos del astro rey, porque prácticamente es el que nos aporta la mayor parte de energía y que mantiene toda esta estructura trófica. Por eso que todas las culturas andinas que estoy hablando, todas las culturas antiguas tomaron al sol como una divinidad, porque de cierta forma pues, es el que aporta, digamos, la energía necesaria para la supervivencia de todo lo que llamamos biosfera. Entonces, siempre había una razón de asignarle un sitial divino al astro rey, ¿no? Y si no existiera este elemento, pues tampoco podríamos tener ese aporte de energía, que es el aporte principal. Un momentito, por favor. Entonces, como les decía, la fuente principal es la energía de energía solar, la cual, de lo que llega al Sol, un 50% no llega a la superficie de la Tierra, es interceptada por las nubes y va a ser reflejada. Y otra parte va a ser almacenada. Solamente de
de esa energía que permite las nubes pasar, pues, el 25% es la que va a llegar a la superficie de la Tierra, ¿no? Y de ese 25%, el 2% queda, como dice, almacenado y el 23% va a llegar a la superficie de la Tierra. O sea, ¿se dan cuenta cuánta es la cantidad de energía que emite el Sol? Y de esa cantidad de energía solamente el 23% es la que aprovechamos. De aquí la tienen ese balance energético que viene, ¿no? Como es que ingresa y en muchos casos pues se refleja. Por eso que desde fuera, a través de imágenes de satélite, en vehículos espaciales, se ha podido visualizar la Tierra como un planeta brillante por esa situación de reflejo, no solamente que da las nubes, sino también la superficie del mar. Hay que considerar que la Tierra es más agua que tierra. Entonces, por eso que es una superficie altamente reflectante, ¿no? Y eso se debe a que el aprovechamiento solamente es escaso de toda la radiación que viene del Sol. Y este flujo de energía que es absorbido por los, o convertido por los autótrofos, va a pasar a través de la cadena trófica. Ahí tenemos los consumidores primarios, que son los que de cierta forma se alimentan de los elementos llamados productores. Y los productores son los autótrofos o llamados productores. Los consumidores primarios vendrían a ser los herbívoros. Los consumidores secundarios ya serían los carnívoros. Y así vamos completando todo ese ciclo, en la cual también tenemos que tomar en cuenta los desechos. A esos desechos llamamos detritos. Y tenemos también consumidores detríticos o detritófagos, que se encargan también de convertir justamente todos estos desechos y nuevamente llevarlos a sales minerales. De esa forma los nutrientes regresan y se completa nuevamente el ciclo, ¿no? A eso llamamos ciclo de los nutrientes. Toda esa ruta que va siguiendo los nutrientes desde los elementos simples a la cual pueden ser incorporados a través del agua, del aire, del suelo, sí, básicamente son las dos fuentes, o del agua, y va siguiendo toda esta ruta y nuevamente habiendo cambios en cada uno de los organismos, nuevamente cuando eso se descompone, regresan y nuevamente constituyen estas sustancias simples, completando todo un ciclo. Entonces, eso es un ciclo de los nutrientes, ¿no? Y llamamos ciclos biogeoquímicos porque participan los organismos vivos en esta conversión. Entonces, por ejemplo, tenemos la energía radiante que proviene del Sol y cómo la convertimos a energía química a través de la fotosíntesis. Entonces, energía radiante por fotosíntesis se va a convertir en almidón o en glucosa. Y ese almidón, esa molécula de glucosa es la que almacena la energía que van a utilizar los otros organismos para su actividad metabólica. A través de ellos conseguimos toda esa energía que nosotros necesitamos para las diferentes funciones, porque si nosotros no quemamos glucosa, no podemos respirar. Si no quemamos glucosa, nuestro corazón no va a funcionar. Si no quemamos glucosa, pues no hay esta distribución de sangre, no esta capacidad de comunicación, esa capacidad de pensamiento, etcétera, etcétera. Lo mismo
va a ocurrir en todos los organismos. Necesitan de este flujo energético para poder cerrar el ciclo. Bueno, este tema de la fotosíntesis creo que ya la conocen ustedes bastante bien, ya lo han revisado en los cursos de biología, de ecología, en secundaria y toda esa cuestión. Entonces, básicamente es la transformación de la energía radiante, del CO2, un proceso que lo hacen los organismos quimiosintéticos y Broad transforma esa energía radiante en energía química, ¿no? En la cual se incorporan los otros elementos con la producción de oxígeno. Y es eso, ¿no? Como ven ahí, necesitan, ¿no?, el fotón de la energía radiante para poder activar todo este aceptor primario. Si no hay ese fotón, no se puede activar estos aceptores que se encuentran en los cloroplastos, ¿no? Este es este famoso ciclo de la fotosíntesis, ¿no? Necesitan 6 moléculas de CO2 para ser convertida en sacarosa, ¿no? Y para lo cual necesitan, pues, bifosfatos, fosfogliceratos, ribulosa para poder activar el adenosintrifosfato, el adenosindifosfato, el ADP, etcétera, etcétera. Entonces, pues, es algo que ustedes también ya lo han visto con bastante detalle, sobre todo en el curso de biología, ¿no? Y esta es la famosa pirámide de energía. Vean que el soporte de esta pirámide de la energía está en los productores, los organismos fotosintéticos. Y ahí tenemos a todas las plantas, algas, los protistas, las cianobacterias, que captan la luz y las convierten en nutrientes que van a permitir alimentar o tener el soporte de esta cadena trófica, ¿no? Y de ahí tenemos los consumidores primarios que se alimentan de los productores, los secundarios que se alimentan de los herbívoros y los terciarios, en la cual estamos nosotros, que se alimentan de los consumidores secundarios, ¿no? Bueno, nosotros somos carnívoros, ¿cierto? ¿Sí o no, Jimmy? Y vean la cantidad de energía que se tiene por metro cuadrado en cada eslabón de la cadena trófica. Como ven, los requerimientos energéticos son cada vez más altos conforme vamos subiendo el eslabón de la cadena trófica, ¿no? Ok, seguimos. Ciclos biogeoquímicos. Ahí, por el nombre nomás ya voy conceptualizando de qué se trata, ¿no? Entonces estoy hablando de todo de movimiento de los materiales. Estamos hablando de su
de qué manera se distribuye, de qué manera se moviliza, para lo cual hay una situación de interacciones, recambios, transformaciones. Entonces estamos hablando de los medios inertes, ya sea terrestre, acuático, atmosférico, con los organismos vivos. Por eso esa conjunción de estos dos elementos, ¿no? A eso llamamos ciclos biogeoquímicos, porque en la transformación en la cual se cierra todo este núcleo, va participando diferentes elementos y entre esos elementos juega un rol importante los organismos vivos. ¿De dónde se saca? ¿Cuál es la fuente? Pues, como le digo, puede ser la parte atmosférica, la parte terrestre o medio acuático. De ahí se van sacando los elementos simples para biotransformarlos, ¿no? Y en la cual pues hay una serie de funciones, procesos físicos, químicos, biológicos. Una de las fuentes de estos ciclos biogeoquímicos es lo que llamamos las fuentes gaseosas. O sea, la principal fuente en este caso es la atmósfera. Entonces hablamos de que es ese aporte, esa relación, ese intercambio que ocurre entre la atmósfera y los organismos vivos. ¿Y cuál es uno de los componentes fundamentales de la atmósfera que permite el sostenimiento de los organismos vivos? Porque sabemos que la atmósfera tiene como composición mayoritaria nitrógeno, oxígeno y una pequeña cantidad de CO2. Entonces, de los cuales, ¿qué componentes serán los que son más aprovechables por los organismos vivos de este elemento, de esta fuente llamada atmósfera? A ver, Espinosa. ¿Si me escuchas, Espinosa? Sí, ingeniero, disculpe, ¿qué dijo? No lo escuché bien. De esta fuente llamada gaseosa o atmosférica, ¿cuáles son los elementos que se incorporan a los organismos vivos, a los organismos autótrofos? O que o necesitan los organismos para sus funciones. Bueno, el oxígeno entre esos. Ya, efectivamente, el Oxígeno, oxígeno. nitrógeno. Nitrógeno, pero en pequeña cantidad. Son Claro. una cantidad de especies muy pequeñas que son capaces de captar el nitrógeno. Pero hay otro elemento que sí está en una pequeña concentración y que sí está incorporados por todos los organismos autótrofos. ¿Cuál es? Oxígeno, nitrógeno, ¿y el otro qué sería? Carlos Alberto, ¿qué faltaría? Hidrógeno. No. ¿Quién faltaría? Hablamos de nitrógeno, Dióxido de carbono. oxígeno, falta alguien más. Dióxido de carbono, porque sin la presencia del dióxido de carbono no hay fotosíntesis. Y luz y CO2 para que haya fotosíntesis, para que se convierta a glucosa. Entonces, la fuente para el ciclo del carbono, para el ciclo del oxígeno, es la fuente gaseosa. Entonces, a eso se refiere cuando hablamos de... ¿Por dónde? Por acá. Ah, no. Por acá. Estamos en esto, ¿no? Los nutrientes circulan principalmente entre la atmósfera y los organismos vivos. Entonces, ya hemos identificado que esa fuente es justamente es para el carbono, para el nitrógeno, para el oxígeno. Y ahí, justamente,
lo primero que tenemos que tomar en cuenta es de qué manera se incorpora el oxígeno a los organismos vivos. A través de este tema de la respiración, y los organismos vivos necesitan la respiración para sus procesos metabólicos, ¿no? Y el oxígeno, que es utilizado en los procesos metabólicos, ¿en qué se va a biotransformar? En CO2. Y el CO2 nuevamente va a ser incorporado o biotransformado por los autótrofos a través de este tema de la fotosíntesis. Entonces, el oxígeno lo vamos a utilizar para el proceso de respiración. Y todos los organismos vivos respiran, excepto los anaerobios, ¿no? Ok. Y aquí tenemos este famoso ciclo del oxígeno. De qué manera se incorpora al agua y el agua también incorpora al aire dependiendo el nivel de presiones parciales que se encuentre de oxígeno o en la atmósfera o en el agua, ¿no? Siempre va a haber un flujo de la zona de mayor presión parcial hacia la zona de menor presión parcial. Ese es un principio de la termodinámica y eso siempre va a gobernar en cualquier sistema en el cual nosotros estemos. Siempre va a ir del más al menos. Y ya sabemos que hay generación en la fotosíntesis y hay consumo en lo que es respiración y descomposición. Hay una serie de procesos químicos que también ocurren en el interior del océano que van a ser generadores y consumidores de oxígeno. Todos esos procesos de óxido-reducción en algunos casos son generadores y productores de oxígeno. Ok, y ahí la tenemos, justamente ya en síntesis, de qué manera se mueve el oxígeno. Se genera, se incorpora, como ven la flecha, hacia adentro, fotosíntesis, se consume por respiración, se consume por descomposición y se incorpora por esta situación que habíamos visto, la solubilidad forzada a través del movimiento del agua del oxígeno. Y entonces esta vendría a ser las fuentes gaseosas y esto vendría a ser el soporte en los organismos vivos y la biotransformación que estas generan en sus procesos, ya sea de respiración o descomposición. El esquema está bastante claro. Ciclo de carbono. Este ciclo, pues, ya lo conocen más que yo, creo. Básicamente, va a ser el soporte para la constitución de carbohidratos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos y toda esta cadena de moléculas orgánicas, ¿no? Entonces, para eso se utiliza el CO2 como fuente y este CO2 pues está dentro de lo que es la atmósfera, ¿no? Y se biotransforma a través del proceso llamado fotosíntesis. Y aquí la tiene, la fotosíntesis. Es asimilar el CO2 a través de esta función por los organismos productores. Sin embargo, los productores también respiran, por eso consumen oxígeno y generan CO2 como producto del metabolismo. También hay una situación de intercambio gaseoso y eso ya lo habíamos visto en las clases pasadas. Y esto va a depender de quién tiene mayor concentración, ya sea la atmósfera o ya sea la hidrósfera. Entonces, va a haber una migración en función a quién tiene más. También hay aporte de
de CO2 de las rocas, descomposición de arrecifes coralígenos. Todos los elementos que son consumidores van a generar CO2 como producto de la excreción, descomposición y respiración. Ahí tenemos justamente a los descomponedores. Hay una fracción que va a mineralizarse por acción bacteriana. También hay una generación de CO2 por vulcanismo, ya sea por encima o debajo de la superficie del mar. Como ven, pues este ciclo de CO2 bastante sencillo, ¿no? No es nada complicado. Ciclo de nitrógeno. También es la fuente gaseosa. ¿Para qué necesitamos el nitrógeno? Justamente para formar las proteínas, lo que se llama la síntesis de las proteínas, para los ácidos nucleicos, el adenosín, ácido dinonucleico y el ribonucleico, ¿no? Y lo que le decía que son pocas las especies que te captan directamente el nitrógeno como molécula gaseosa del aire. Casi la mayor parte necesitan el nitrógeno en una molécula inorgánica un poco más elaborada, como es de lo que vemos aquí en azul: nitritos, nitratos, amoníaco. Entonces les decía, este proceso de incorporación del nitrógeno se da por las bacterias y algunos tipos de clorela. Entonces, esos son lo que se llama proceso de fijación. Agarran el nitrógeno atmosférico y van a biotransformarlo, en el caso de las bacterias y algunos géneros de clorela, la van a biotransformar a nitratos, que es la forma que le gusta a las plantas, la forma de nitrógeno que es muy, digamos, de fácil ingreso a los organismos autótrofos, los nitratos. Y estos nitratos ya biotransformados van a pasar a los animales, van a constituir los residuos y la descomposición, van a alimentar a los organismos llamados descomponedores y van a ser producto de esto biotransformados a amoníaco, amonio. Y ese ion amonio, que está en equilibrio con el amoníaco, ¿no? Este ion amoníaco son sustancias que se encuentran en transición. Inmediatamente van a ser atacadas por las bacterias llamadas bacterias nitrificantes y las van a biotransformar a nitritos. Entonces ya entramos a un proceso de reducción, ya se va incorporando oxígeno en este proceso. Ahí entran otro tipo de bacterias que se llaman ya no nitrificantes, sino de bacterias de nitración. Nitrobacter es una de ellas. Y las van a bioconvertir a nitratos. Y de esa forma, pues, se va incorporando, se va cerrando este ciclo. Hay una serie de bacterias también que este sustrato de amonio o nitritos la van a pasar de frente a nitrógeno gaseoso. Entonces hay diferente tipo de rutas. Este ciclo de nitrógeno es un poco más complejo, pero se ha tratado de poner algo un poco más sintetizado sin enmarañarnos con tantas rutas, ¿no? Pero eso es lo básico. Sedimentarios,
hablamos cuando es sedimentario, es cuando la fuente es la roca, la parte de la corteza terrestre. Estamos hablando de suelo, rocas, sedimentos, etc. Entonces, tan igual como en el otro caso, pues son los organismos vivos los que se van a encargar de biotransformarlos. Ahora viene la pregunta. En los sedimentarios, ya hemos visto en los gaseosos, nitrógeno, carbono, oxígeno. Y en los sedimentarios, ¿quién podría estar? Jack, Brian. ¿Qué elementos incorporamos a los organismos vivos a través de las rocas, los sedimentos, de los detritos, minerales? Estoy hablando de los fondos marinos. ¿Sí me escucha? Ingeniero, habló sobre los sedimentarios porque se escuchó un poco entrecortado. Sí, sobre la fuente sedimentaria. A través de rocas, ¿qué elementos podría incorporarse a los recursos vivos? Podría ser el fósforo y Sí, efectivamente fósforo. ¿Qué más? azufre, ahí está, azufre. Azufre. Celi, ¿qué otro más? Que justo la necesitan las diatomeas así en forma urgida. Celi, ¿me escuchas? Cristian, faltaría alguien más. Magnesio, profesor. Bueno, sí, calcio, magnesio, pero hay alguien más que lo utilizan, sobre todo las diatomeas, para su estructura externa. Silicio. Silicio, efectivamente, el silicio. Entonces, y el silicio, su fuente es estrictamente sedimentario. Entonces ahí tenemos el ciclo de fósforo, como ya habló su compañero. También el fósforo participa en los ácidos nucleicos, el ADN, al ARN, en el ATP. También se utiliza para la formación de los fosfolípidos, que es un tipo de estructuras oleosas fosforadas. Todas las estructuras de soporte de los organismos vivos tienen bases de calcio y bases de fósforo. Entonces, hay una necesidad de requerimiento de fósforo porque, como habrán visto en el ciclo de Krebs, es fundamental este tema de la presencia de fósforo, ¿no? No podemos evitarlo. Sin el fósforo no hay forma de convertir tampoco los otros elementos. Entonces hay una situación de conjugación de todos estos elementos para la síntesis de las proteínas. Y ahí tenemos el ciclo del fósforo, proviene de las rocas fosfatadas. Por eso que cuando habla en su mensaje del presidente de hace 2 días de desarrollar una fábrica de fertilizantes en el Perú, yo no lo veo descabellado porque tenemos un gran yacimiento no explotado o subexplotado allá en Bayóvar. Sin embargo, nosotros nos alimentamos de la exportación de fertilizantes. Entonces hay una situación de intereses de los grandes exportadores para que este proyecto no se viabilice, pero considero yo
que es fundamental, sobre todo para desarrollar la agricultura extensiva e intensiva. Ahora que nos hemos constituido en país exportador de productos agroindustriales, entonces, no sé, ahí vi a dueños de grandes plantaciones oponiéndose a este proyecto cuando considero que serían los grandes beneficiados porque teniendo una industrialización de nuestros yacimientos que no requiere muchos cambios, no se requiere de una tecnología muy avanzada para tener esos yacimientos de fosfatos de Bayor y poderlos ensacar y luego vender, ¿no? Y la gente a veces opina también por desconocimiento, solamente por un afán de opinar y contradecir o poner obstáculos frente a una idea. Pero ese tema de mayores industrialización viene durmiendo por diferentes tipos de gobiernos. Felizmente a alguien ya se le ocurrió industrializarlo y ojalá se logre y se cristalice este tema. Eso va a implicar pues un núcleo de desarrollo, sobre todo en el ámbito agroindustrial. Estamos despegando, pero necesitamos mayores impulsos, ¿no? Y aquí tenemos este ciclo de fósforo cuyo en síntesis es incorporar al fósforo inorgánico, producto de las rocas estas o sedimentos fosfatados, convertirlo en fósforo orgánico, el cual que a su vez pasa a fósforo particulado y fósforo disuelto, que es la forma que se encuentra el fósforo en medio marino, en el fósforo inorgánico, en fosfatos y polifosfatos, y en la forma de fósforo orgánico, tanto en partículas como fósforo orgánico disuelto. Y tenemos el ciclo del azufre, que también es necesario. Y uno de los temas que está ahorita tocándose justamente es el asunto este del dimetil sulfídrico o dimetil sulfuro, que es ese olor característico que se tiene a mar, ¿no? Que son las algas las que generan este producto y cuya presencia pues es un indicador de buenas condiciones en medio marino. Entonces ya se va incorporando una serie de elementos, herramientas también para ir calificando características de calidad de los ámbitos acuáticos, ¿no? Algo que no había sido tomado en cuenta anteriormente, pero felizmente la ciencia va avanzando y va incorporando nuevas herramientas, ¿no? Entonces, quizás la próxima clase detalle un poco más sobre este bioindicador. Y me pareció bastante interesante y sobre todo si las otras universidades ya lo están tocando, también nosotros tenemos la necesidad de tocarlo. Ok. Ciclo del agua, pues, es un chiste, ¿no? Y eso ya lo conocen desde primaria. ¿Qué es esto, no? Y ciclo de las sales en el mar. ¿De dónde vienen las sales? Ya lo habíamos visto anteriormente. Hay una de las teorías de las erupciones volcánicas. Y por ahora, pues, el aporte de toda la depósito que se hace a través de la atmósfera, de la corteza terrestre y de las interacciones que se producen con el fondo, son los que mantienen estos elementos llamados elementos conservativos. Y esta sería el porqué y la razón de por qué nosotros nos interesa
estudiar el medio marino, ¿no? Sobre todo porque es nuestro soporte, el lugar donde vamos a trabajar. Ok, esa sería la última diapositiva. Vamos a retomar la sesión a las 2:30 con el primer grupo de práctica. ¿De acuerdo? Entonces, suspendemos hasta las 2:30. ¿De acuerdo? Ingeniero, y nos Ya, falta. ingeniero. nos falta- Bien. Está bien. Entonces,